Agradecemos sinceramente la deferencia de acompañarnos, no por primera vez, sino que ya en el caso de Beatriz por segunda vez en muy poquito tiempo, en el caso de Edmundo de la Casa, exdirector de Piensa y por lo tanto parte de este proyecto que hemos impulsado hace 10 años acá en la región de Valparaíso. Sé que todos lo conocen, pero naturalmente los presento. Beatriz es abogada de la Universidad de los Andes, ha sido asesora legislativa tanto en el Congreso Nacional como en el Ministerio de Economía. Cuando se postuló y ganó la elección de consejera constitucional fue el mayor porcentaje de votos en cualquier circunscripción del país y fue elegida por 33 votos como presidenta del Consejo Constitucional en un importantísimo rol histórico que supo llevar muy bien. Y Edmundo Luchanz, de nuestra región, naturalmente todos ustedes lo conocen, además de tener una dilatada trayectoria como abogado en su estudio jurídico, como profesor de Derecho Comercial, tiene una importante trayectoria política, fue 2 veces diputado por distintos distritos de esta región, en primer lugar por la provincia de San Antonio, luego por Concón y Reñaca, y en su segundo periodo le tocó... Viña, perdón. Concón y... ¿Y qué dije? Reñaca. Sí. Concón y Viña, perdón. Reñaca Comuna, alguno querrá Reñaca Comuna por ahí. Fue 2 veces diputado y en su segundo periodo a Edmundo le tocó ser nada menos que presidente de la Cámara de Diputados. Así que nos acompañan 2 personas de lujo con quienes vamos a poder tener esta interesante conversación. Antes de partir la conversa, les transmito que la idea es poder recoger sus preguntas. Somos un grupo grande y por lo tanto se hace relativamente imposible que cada uno pregunte a mano alzada, pero detrás de los asientos, o sea, delante de los asientos, ustedes lo tienen a la vista, hay un código QR que pueden ahí con el teléfono sacarle una foto y hacer preguntas que a mí me van a llegar al WhatsApp. Las vamos a ir filtrando, las vamos a ir en el fondo acomodando para ir agrupándolas por temas, pero desde que comience esto pueden ahí vía WhatsApp, si es que alguno no se maneja bien, contacte a alguien de Piensa para que lo ayude, pero la idea es que todos podamos comentar y preguntar. Edmundo, Beatriz, para partir, un poco la pregunta con la que agrupamos esta conversación. ¿Qué consideran ustedes que nos jugamos el 17 de diciembre? ¿Qué es tan importante? ¿Qué es lo que los chilenos vamos a ir a votar? ¿Qué se juega Chile? ¿Qué se juega nuestra región el día 17 de diciembre? ¿Se te parece, Beatriz? Partir contigo. Oye, primero dar las gracias por la invitación, por poder estar hoy día con ustedes compartiéndoles, dando a conocer la propuesta constitucional. Y no quiero dejar pasar además una mención adicional sobre Edmundo. Fue presidente de la Comisión de Sistema Político en el proceso constitucional, una comisión que creo que quizás no es el corazón, aunque no se ofendan de la propuesta constitucional, pero sí es un engranaje fundamental para que funcione bien. Y creo que a lo mejor viene de cerca el mensaje, porque también fui miembro de la comisión, pudimos proponer soluciones que se hagan cargo del tremendo problema que tenemos hoy día y que quizás podemos conversar después, y que también mi reconocimiento a Edmundo por la labor que hizo liderando el trabajo de esa comisión. Bueno, ¿y qué enfrentamos finalmente el 17 de diciembre? Yo sé que la pregunta dice está a favor o en contra del texto constitucional, pero yo creo que hay que buscar un poco más en segunda línea qué significa esa pregunta. Esa pregunta significa si votamos a favor que estamos de acuerdo con esta propuesta constitucional, y si votamos en contra significa que estamos manteniendo la propuesta o la constitución vigente con sus virtudes y sus defectos. Y por eso creo que lo que tenemos que hacer de cara al plebiscito del 17 de diciembre es preguntarnos qué texto es mejor para el Chile de hoy y qué texto soluciona de mejor manera el problema que Chile enfrenta hoy. Yo, si entro a comparar distintos temas, soy una convencida de que esta propuesta es mejor. Es mejor en sistema político, es mejor en materia medioambiental, es mejor en materia mujeres, pero no solo eso, nos permite cerrar de buena forma el proceso constitucional y creo que eso es lo más relevante. ¿Y por qué creo que es relevante? Porque creo que la Constitución vigente, a la que yo he respaldado 2 veces, porque voté rechazo en el plebiscito de entrada y voté rechazo en el plebiscito de septiembre del año pasado, hoy día lamentablemente no nos entrega las mismas certezas ni seguridades que nos entregaba hasta hace un tiempo atrás. Y por tanto creo que hoy día, como dijo Fernando Atria en alguna entrevista, por chanfle le es más funcional a la izquierda para poder concretar su proyecto refundacional. Y hoy día incluso ni siquiera tendría la necesidad de insistir con un tercer proceso, con una asamblea, como ha dicho el Partido Comunista,
sino que creo que basta con hacer reformas refundacionales a la Ley Orgánica de Carabineros, la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas, la Ley Orgánica del Banco Central y tantas otras que se les puedan ocurrir. Por tanto, yo creo que lo que nos jugamos finalmente el 17 de diciembre es si es que le cerramos la puerta al espíritu refundacional de algunos o si vamos a permanecer en este loop de nunca acabar, que nos tiene metido en un nivel de incertidumbre que no nos permite progresar de ninguna manera, ni social ni económicamente. Y creo que eso es lo más importante de cara al 17 de diciembre. Muchas gracias, Beatriz. Edmundo, por favor. Se aprendió. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Un gusto estar aquí. Gracias, Juan Pablo. Yo la verdad es que me siento muy en la casa, como tú decías. Yo tengo el honor de ser socio fundador de Piensa, que creo que ha cumplido un papel descollante en realidad en los años de vida que tiene. Así que estoy muy contento de compartir con ustedes esta tarde y un lujo además que me corresponda compartir esta testera con Beatriz Hevia, que fue nuestra presidenta del Consejo y que realmente cumplió un papel excelente, y le agradezco su inmerecido reconocimiento hacia mi responsabilidad en el proceso. Bueno, yo quiero decir que, como me imagino muchos de los que aquí están presentes, el año 2020 yo voté en contra de ir a un proceso constitucional. Yo estuve en ese 21 y fracción por ciento que dijo que no quería una constitución nueva. Yo les quiero comentar que el año 2016 aproximadamente, claro, estábamos en el gobierno de la presidenta Bachelet, cuando estaba en marcha toda esta idea de hacer una nueva constitución. Yo en ese entonces era vicepresidente de la directiva nacional de la UDI y presidente de la Comisión Constitucional del partido. Y nos tocó estudiar esto. Y nosotros fuimos a La Moneda a entregarle al entonces ministro del Interior, amigo mío, y que en este momento está en la causa con nosotros, ¿no es cierto?, que es Jorge Burgos, y a otros ministros más, un documento que se llamaba Chile no necesita una nueva constitución. Y esa era honestamente mi posición, nuestra posición. Sin embargo, los acontecimientos nos llevaron a esto. Cuando el año 2020, creo que fue, ¿no es cierto?, cuando dijimos que no, el 79% de los chilenos dijo que quería una nueva constitución. Yo soy de los que cree que ese camino no se puede desandar. O sea, en el proceso en que estamos tenemos que hacerlo, tenemos que recorrerlo y tenemos que terminarlo. Y ese proceso se termina con una nueva constitución. Como lo dije en mi campaña, hacer una nueva constitución no significa tirar al tarro de la basura nuestra historia constitucional, que es muy rica. Hemos tenido a lo largo de nuestra historia muchas constituciones, algunos incluso reglamentos constitucionales de corta vida, pero hemos tenido tres grandes constituciones, 1833, 1925 y 1980. Y esa historia constitucional tenemos que recogerla en el proceso y yo creo que lo hemos hecho. Y el texto constitucional que está aquí y que les vamos a proponer a los chilenos aprobar el 17 de diciembre, lo que hace es recoger esa historia constitucional, ¿no es cierto?, y acomodarla a los tiempos en que vivimos. Ya habrá oportunidad de comentar lo que fue la propuesta que rechazamos el 4 de septiembre del año pasado y que, por supuesto, no respetaba nuestra historia constitucional. Pero para ir derechamente a la pregunta tuya, Juan Pablo, yo creo que nosotros nos estamos jugando aquí mucho. Es importante, es muy importante. Y una de las mayores trabas que tenemos al enfrentar este proceso es la apatía, la distancia de la gente, incluso más, la ignorancia a no saber lo que se va a votar. Y hay gente que dice, este gobierno es pésimo, en contra, yo voy a votar en contra. No saben cómo hay que votar. A mí me ha pasado que me llama gente, electores de la región de Valparaíso, de distintas comunas, me dice, oiga, bueno, ¿y cómo votamos ahora? O sea, todavía no hay un entendimiento acerca de lo que estamos votando. Y yo creo que esa es tarea de nosotros y de ustedes, porque todas las personas que están aquí son personas bastante informadas, ilustradas y que les importa lo que estamos viviendo. En consecuencia, yo creo que hay que transmitir el mensaje de que estamos jugándonos algo que es demasiado importante y hay que motivar
a la gente. Hay que motivarla para que participe, para que vote y para que transmita esto. Yo creo que eso es fundamental, Juan Pablo. Yo creo que, mira, y termino esto diciendo lo siguiente, y lo insistí también en la campaña y lo he venido repitiendo cada vez que puedo. En el corto plazo, porque en el mediano y largo plazo vendrán otras posibilidades, pero en el corto plazo, la única posibilidad que tiene Chile de volver a vivir en paz es que salgamos con un texto constitucional. Y el texto constitucional que estamos proponiendo es bueno, es bastante bueno. No es perfecto, porque no hay obra humana que lo sea, ¿no es cierto? Pero es bueno y nos va a permitir salir de esta dificilísima coyuntura que hoy estamos viviendo. En consecuencia, yo le atribuyo a esto, Juan Pablo, la máxima importancia. Me quedo contigo, Edmundo, para la primera pregunta en torno a los contenidos de la propuesta. Después me gustaría que, como en un segundo bloque, hablásemos más de qué manera se cierra el proceso, más las consecuencias en el proceso político de ir por el a favor o por el en contra. Pero me gustaría al principio centrarnos en los contenidos de la propuesta. Beatriz bien decía, ¿no? Bueno, a ti te tocó presidir la Comisión de Sistema Político, es una constitución política, luego el sistema político es probablemente el corazón de la Constitución, esa sala de máquinas, ¿no? Del diseño institucional que establece la manera en la que se toman decisiones públicas, y si hay algún aspecto de diagnóstico que está, yo diría, incluso en la izquierda, compartido por la derecha, es que Chile tiene un problema serio de gobernabilidad, derivado probablemente de la fragmentación política, pero un problema serio de gobernabilidad. No somos capaces de ponernos de acuerdo, llevamos 4 gobiernos sin ser capaces de sacar una ley que aumente los puntos de cotización en materia previsional, está estancado el Congreso, tenemos 20 y tantos partidos, todo es pelea, nada es avanzar ni toma de decisiones. ¿Cuál es tu visión, Edmundo, respecto de la manera en la que este texto vendría a solucionar o a contribuir a solucionar, mejor dicho, este problema de gobernabilidad? Ya, o sea, nos quedamos en sistema político, sin entrar en otros temas por ahora. Todavía, sí, correcto. Bueno, efectivamente, uno de los más graves problemas que enfrenta hoy día institucionalmente, porque yo cuando me dicen hablemos de la Constitución, yo digo, mira, las bondades de la Constitución, en lo institucional y en lo que se refiere a las personas. En lo institucional yo no tengo ninguna duda que el más grave problema que tenemos es la demagogia, el populismo y la ingobernabilidad. Y eso hoy día se produce por muchas razones, pero una de las razones fundamentales es porque hoy día tenemos en la Cámara de Diputados conviviendo más de 20 partidos políticos. Es imposible que un sistema... Y no es una exageración, porque son 22, de hecho. Son más de 20. Es que yo creí que eran 21, pero da lo mismo, ¿no? Pero más de 20 partidos políticos. Y eso convierte a Chile en un país completamente gobernable. Estamos llenos de llaneros solitarios. Los llaneros solitarios no sirven para la política. La política no se hace así. La política se hace a través de los partidos políticos, que son el cauce fundamental. Efectivamente, hay personas que son independientes y tienen todo el derecho a hacerlo. Pero en definitiva, para sumar voluntades, para desarrollar proyectos robustos, importantes, que le permitan darle gobernabilidad al país, tiene que haber un sistema político potente, fuerte. Entonces, ¿qué es lo que hicimos nosotros? Primero, vigorizar los partidos políticos, cosa que es muy importante. Segundo, establecer exigencias importantes, el umbral, por ejemplo, para que los partidos políticos tengan representación en el Congreso Nacional, es de que tienen que tener por lo menos, en la Cámara de Diputados, por lo menos un 5% de la votación. Si no tiene eso, no puede tener representación en el Congreso Nacional. Después, como digo, normas relativas al funcionamiento de los partidos políticos. ¿Qué es lo que hicimos además? Que creo yo que es muy importante, disminuir el número de parlamentarios, Y la izquierda se opuso tenazmente a esto, tenazmente. Y disminuimos de 155 a 138. ¿Qué hicimos además? Disminuimos el número de escaños por distrito. Hoy día se eligen entre 3 y 8 y los disminuimos de 2 a 6. Eso que van a ser distritos más pequeños, ¿no es cierto?, pero van a permitir que los parlamentarios estén más cerca de la gente. Yo creo que eso es fundamental. Hay en materia de participación ciudadana
normas muy novedosas, muy interesantes, de consulta a la ciudadanía, que alguien dirá, oye, pero es que estamos cambiando nosotros nuestro sistema político de una democracia representativa a una democracia directa. No, no es una democracia directa, pero sí se le permite al ciudadano mayor participación, o sea, en definitiva, valorar su opinión, su punto de vista. Y eso yo creo que enriquece a la política y hace que el ciudadano se sienta más partícipe de lo que se está viviendo. Entonces, ahí hay cuestiones que son, a mi modo de ver, importantes, significativas y creo que están bastante bien abordadas. Muchas gracias, Edmundo. Beatriz, ¿te gustaría complementar? Yo creo que Edmundo resumió muy bien las medidas. Creo que la más importante es la disminución de la magnitud de escaños por distrito. Hoy día, y lo explicaba muy bien en una de las primeras presentaciones que recibimos en el Pleno del Consejo Constitucional, el senador Coloma, presidente del Senado, que decía: hoy día, en distritos que escogen 7, 8 diputados, los últimos en salir electos son electos por nichos. No tienen ningún incentivo a hablarle a mayorías. Y para mantener su escaño en las próximas elecciones, basta que le sigan hablando a esos nichos. Por tanto, no tienen de nuevo ningún incentivo por construir acuerdos en beneficio de todos los chilenos. Incluso esos acuerdos podrían poner en riesgo su reelección. Y ahí entonces hacerse cargo y disminuir, cosa que los que sean electos con mayor cantidad de votos, ayuda y fortalece a que los candidatos y luego los parlamentarios que están en el Congreso le hablen a esas grandes mayorías. Y al hablarle a grandes mayorías van a poner a los chilenos primero y no el nicho que los hace salir electos. Y creo que ese es un cambio fundamental. O sea, yo estando muy de acuerdo con la disminución del número de parlamentarios, que me parecía que era tremendamente necesario, creo que la madre de la solución al sistema político está en la disminución de la magnitud de escaños que se escogen por distrito, sin perjuicio de que la izquierda ha criticado mucho esa medida, porque ese séptimo o octavo es el que finalmente le permite a ellos salir electos hablándole a sus nichos y sin ningún incentivo para poder construir los acuerdos. Pero yo creo que eso es lo fundamental del sistema político, como bien decía Edmundo. Bueno, en definitiva... Déjame sí, agregar por algo. favor. Y creo que esta es de las cosas que yo podría poner las manos al fuego, que el Congreso no va a hacerse cargo. O sea, no tenemos ningún otro camino para solucionar el problema del sistema político que no sea aprobar esta propuesta constitucional. Porque son muy pocos los parlamentarios que votarían a favor de disminuir el número de parlamentarios y de disminuir la magnitud de sus propios distritos. Siempre va a haber acuerdo para aumentarlos. Yo creo que nunca, me atrevo a decir, van a dar el acuerdo para disminuirlo. Y creo que esa es una razón fundamental de por qué es necesaria aprobar este texto constitucional. Si no resolvemos la fragmentación del Congreso, no vamos a tener acuerdo de pensiones posible, no vamos a tener acuerdo de salud posible, no vamos a tener acuerdo en educación posible, porque no están los incentivos para construir los acuerdos que estamos esperando. Y además, complementando, claro, una de las grandes críticas que se hace al proceso constitucional, que de hecho yo comparto, tiene que ver con que ha concentrado la agenda política no en las urgencias sociales, sino que en cuestiones propias de los políticos. Y una medida institucional, precisamente para poder hacerse cargo de manera correcta de las urgencias sociales, es mejorando el sistema político. Mejorando el sistema político se va a ser capaz de resolver en mejor medida y de manera más eficiente y rápida los temas de pensiones, salud, educación, vivienda, etcétera. Y por lo tanto, si alguna parte de la propuesta constitucional tiene que conectar precisamente con las urgencias sociales, creo yo, es lo relativo al sistema político. Hay otro tema bastante polémico. Hay que recordar que este texto propuesto no viene solamente del trabajo del Consejo, sino que viene de 12 bases que se acordaron en el Congreso y que luego hubo una comisión experta y luego todo un proceso bastante arreglado. Y dentro de las 12 bases, un elemento que se incorporó es la consideración de que Chile es un Estado social y democrático de derecho. Desde, vamos a decirlo en lenguaje coloquial, la derecha más dura se ha criticado esa norma porque existiría ahí un riesgo de implementación de medidas socialistas, ¿no? Una cierta de equiparación de Estado social con socialismo. Y por otro lado, desde, vamos a decir, la izquierda, pero no la tan dura, sino que también la heredera de la exconcertación, se dice, mire, esto es un Estado social de papel.
acá no tenemos un Estado social porque hay libertad de elección en bienes sociales, porque se puede elegir administración de fondos de pensiones. En definitiva, acá mantenemos, por así decirlo, el Estado subsidiario y Estado social y democrático de derecho, nada. ¿Cuáles son? El que quiera partir, si quiere vea primero, el alcance real que a su juicio tiene la consagración de Chile como un Estado social y democrático de derecho. Voy a partir quizás por esa caricaturización que se ha hecho de que el Estado social y democrático de derecho sería un Estado socialista. Porque asocian la palabra social a socialismo. Ese sería un poco el argumento, ¿cierto? Donde está la palabra social, igual socialismo. ¿La economía social de mercado es una economía socialista? ¿La doctrina social de la Iglesia es necesariamente socialista? Entonces, partamos por perderle el susto a la palabra social. O sea, nosotros tenemos vida social. Eso no nos hace ser socialistas. Entonces, partamos por ahí. El que usemos el titular, Estado social y democrático de derecho, no es sinónimo de socialismo. Y eso hay que dejarlo claro. Segundo, y creo que es fundamental leer, y no se lo voy a leer completo porque no les voy a dar la lata, el artículo primero, pero como un todo. Porque se han agarrado de leer el inciso tercero, el Estado de Chile social y democrático de derecho. Sí, pero eso viene después de que dijimos que las personas nacen libres y iguales en dignidad de derechos, o sea, primacía de la persona humana, porque lo primero de lo que hablamos en el texto constitucional es la persona. Luego hablamos de que la familia es el núcleo fundamental de la sociedad. Luego hacemos la referencia al Estado social y democrático de derecho. Después hablamos de las agrupaciones intermedias. Está tremendamente protegida la libertad de asociación con la más variada cantidad de protecciones que se pueden haber imaginado. Y luego el inciso quinto dice, el Estado servirá a las personas y a la sociedad. Y pueden después usted leer el detalle de cada uno de estos titulares. Entonces yo creo que si uno hace una lectura integral del artículo primero, le va a quedar claro, y quizás voy a decir algo políticamente incorrecto, que lo que estamos consagrando finalmente es la faz positiva del principio de subsidiariedad. Si el principio de subsidiariedad jamás ha negado la existencia del Estado, lo que ha dicho es que el Estado tiene un rol de venir a apoyarnos cuando los particulares no podemos hacerlo. Y aquí estamos reconociendo algo que el Estado ya hace. ¿Sí? ¿Qué es lo que hace el Estado a través de subsidios habitacionales? ¿Qué hace el Estado a través de la educación pública? ¿Qué hace el Estado a través de la salud pública? Y tantos otros elementos que todos los días nos vamos dando cuenta y que vemos en nuestro entorno. Entonces, lo que estamos haciendo es reconociendo que el Estado tiene un rol y valorando ese rol, porque por supuesto que es relevante lo que el Estado puede hacer para apoyar a quienes especialmente más lo necesitan para desarrollarse de una mejor manera. Pensar de otra manera es tremendamente egoísta, creo yo. Y más aún con un Estado social y democrático de derecho, porque es de derecho, no de derechos, como le gusta decir a algunos. Además, encima estamos hablando de Estado de derecho, donde lo que prima es la ley, es la norma, que está bien regulado. Porque, por ejemplo, pone límites que hoy día no existen. Hoy día no existe necesariamente una regla de responsabilidad fiscal. Vemos cómo nos estamos endeudando, cómo gastamos irresponsablemente y nadie se hace cargo. Además, con un poder judicial que le decimos, usted no puede hacer políticas públicas, usted no me puede crear nuevas prestaciones. Porque hoy día el Poder Judicial está haciendo políticas públicas y crea prestaciones desde el Poder Judicial. Y eso le decimos, no más. Usted puede decirle al Estado, esta prestación que usted creó por ley, tiene que dársela a esta persona, porque corresponde, pero no puede crear nuevas prestaciones. Le decimos al Poder Judicial que tiene que ordenarse, y eso no pasa hoy día. Entonces yo creo que lo que estamos haciendo es reconocer un rol importante que tiene el Estado de poder ayudar a todo el que lo necesita, dándole las herramientas para además poder haciéndolo, regulando de mejor manera su rol y limitando en la medida que hay que limitarlo. A mí, efectivamente, el titular, Estado Social y Democrático de Derecho en las 12 bases, generaba mucha incertidumbre porque no tenía un contenido, pero hoy día fue dotado de contenido, de un contenido que nos da certeza, que nos da tranquilidades. A mí me da más tranquilidades que preocupaciones. Muchas gracias, Beatriz. Edmundo, ¿algo que quisiera complementar? Sí, bueno, iba a insistir también en lo que ha dicho Beatriz, me parece muy bien, que la gente quiere leer Estado social y democrático de derechos, no,
es Estado social y democrático de derecho. ¿Qué significa eso? Que hay apego a la ley. Eso es lo que significa derecho, no significa que sean un catálogo de derechos. Yo creo que eso es muy importante. Pero a raíz de lo que estamos conversando, yo recuerdo que todo esto ha dado, Paulo, ¿no es cierto?, para discutir entre el tema de la subsidiariedad y la solidaridad. Y yo creo que la correcta lectura de lo que debe ser un Estado social y democrático de derecho hace que la convivencia entre la subsidiariedad y la solidaridad sea perfectamente posible. La subsidiariedad y la solidaridad pueden convivir. No sé, la subsidiariedad, porque algunos tratan de ridiculizarla, ¿no es cierto? La izquierda en términos de que dice, oye, si esto no existe, porque el Estado no tiene un papel, ¿no? Y algunos del otro lado, ¿no es cierto?, que no quieren que tenga un papel, ¿no? Y yo creo que la verdad correcta está quizá en un camino perfectamente intermedio, porque la lectura ¿cuál sería? Que el Estado renuncia a un papel importante, preponderante en el gobierno del Estado y en la asignación de recursos y qué sé yo, y lo cede al mercado. No es así, no debe ser así. Lo que sí debe permitir que funcione y el Estado debe tener un rol activo en la subsidiariedad, pero no protagónico. Y ese es un elemento importante. Y la solidaridad me parece a mí que es consustancial al Estado. Un Estado que tiene por objeto, y lo dice el propio texto constitucional, ¿no es cierto?, promover el bien común, no puede sino dentro de su comportamiento tener una actitud también solidaria. Así que a mí me parece que es perfectamente posible y yo no sé si puedo hacer algún comentario más, porque cuando tú haces la bajada de estas normas, a mí cuando me hablan y me preguntan, oye, a ver, pero ¿cómo se concreta esto? En los derechos sociales. Yo los quiero invitar a que lean los artículos 24 y 25 del texto constitucional. Los artículos 24 y 25 del texto constitucional son, a mi modo de ver, los artículos que retratan de la mejor manera lo que nosotros entendemos un Estado social y democrático de derecho, ¿no? Donde hay un reconocimiento especial a 5 derechos que son muy importantes: educación, vivienda, salud, pensiones y aguas. Esos 5 derechos, y la ley dice que, la Constitución dice que el Estado se obliga a realizar la concreción de esos derechos, para lo cual debe ser la ley la que determine cómo se hace, destinando la mayor cantidad de recursos posible, con responsabilidad fiscal, y, en definitiva, ¿no es cierto?, permitiendo que los particulares que crean afectado este derecho puedan ir a los tribunales. O sea, hay aquí la posibilidad de exigir, y eso es lo que se le llama la acción de cumplimiento, ¿ah? No es el recurso de protección que sigue plenamente vigente, ¿no es cierto? Esta es una acción nueva que está creada, y aquí se le prohíbe terminantemente a los tribunales, y esto es muy importante decirlo, que los tribunales definan o diseñen políticas públicas. Están determinadas por la ley y, en consecuencia, se puede ir a tribunales a que se exija, a través de la acción de cumplimiento, que se exija, pero lo que establece la ley. No te preocupes, papá. Lo que establece la ley, y no que sean los tribunales, a través del activismo judicial, los que determinen, porque eso es un mal. Si hay un mal que hoy día tenemos en nuestro sistema de funcionamiento del Estado, es el activismo judicial.
Eso es sumamente dañino. Los jueces no están para diseñar políticas públicas, no les corresponde y están invadiendo otros campos. Ahí yo creo, Juan Pablo, que hay una demostración clarísima de que cómo pueden vivir la subsidiariedad, la solidaridad a través de un Estado social y democrático de derecho en que se satisfacen las necesidades, pero hay un mecanismo determinado por la propia ley a la cual someterse. Suele decirse, Edmundo y Beatriz, que las constituciones, además de regular el poder político, reconocer los derechos fundamentales y protegerlos, son hijas de su tiempo, ¿no? Y qué duda cabe que Chile hoy día vive una extendida crisis de delincuencia, de crimen organizado, de terrorismo en la Araucanía, de una inmigración irregular y completamente desproporcionada, que tiene además consecuencias negativas que generalmente sufre la población más carenciada, y tenemos ahí un tema grande, ¿no? ¿De qué modo esta propuesta constitucional trata de ser hija de su tiempo, Beatriz, en este tema? Yo creo que el corazón de la propuesta constitucional está en la seguridad, y no solo porque sea un tema muy relevante hoy día y quizás vivimos una de las crisis de inseguridad más graves en nuestra historia, sino porque seguridad es algo que necesitamos permanentemente para poder desarrollarnos. La primera tarea de un Estado, al menos lo creo yo, es garantizar que vamos a tener seguridad quienes vivimos dentro de él. Si no tenemos seguridad, ¿con qué tranquilidad dormimos las noches? ¿Con qué tranquilidad dejamos nuestra casa para ir al trabajo? ¿Con qué tranquilidad mandamos a nuestro hijo al colegio? ¿Con qué tranquilidad, por tanto, permitimos que nuestra sociedad florezca? Y en esa línea, la propuesta constitucional, por supuesto que se hace cargo de la materia constitucional. El otro día estaba con Felipe Larraín y Felipe Larraín decía, las constituciones no hacen políticas públicas, estoy completamente de acuerdo, pero sí pueden impulsarlas. Y eso es lo que estamos haciendo, nosotros estamos dotando de herramientas al Estado para que pueda hacer frente a la crisis de inseguridad que vivimos hoy día. En esa línea, no solo y a pesar de la oposición de la izquierda o las izquierdas, del oficialismo en el Consejo, se incorporaron tres nuevos capítulos que se hacen cargo de materia de seguridad. Estos son el capítulo de las Fuerzas Armadas, el capítulo de las Fuerzas de Orden y Seguridad y el capítulo de la Defensoría de las Víctimas. Y que son tres materias tremendamente relevantes para enfrentar el tema de seguridad. Pero no se queda ahí, y para hacer un breve resumen de las medidas en materia de seguridad. Uno, tribunales penales con competencia nacional. Y esto es tremendamente relevante, ¿por qué? Porque hoy día enfrentamos criminales de otro nivel, con otro poder de fuego, que pueden intimidar a nuestros jueces, y no lo digo porque nuestros jueces sean malos, sino porque cuando a un, por ejemplo, un juez de Malleco le toca condenar a un terrorista de Malleco, y este terrorista entonces sabe dónde el juez vive, qué auto usa, a qué colegio van sus hijos, todo lo que se nos puede ocurrir de su vida. Eso no genera la tranquilidad en el juez para poder condenar a este terrorista con el peligro que puede correr. Entonces lo que se dice aquí, ¿por qué no innovamos? ¿Por qué no decimos que a este terrorista de Malleco, sin querer estigmatizar a Malleco, lo condenemos en Antofagasta? ¿Y saben qué? Al cabecilla del Tren de Aragua, que actúa en Iquique, que sea juzgado en Concepción. Y así resguardamos la imparcialidad del juez y del Poder Judicial. Al mismo tiempo que innovamos en una fiscalía supraterritorial. ¿Qué es lo que hace? Mirar de manera más global los delitos. Uno, tiene un poder más grande, ya no solo tiene una competencia regional, sino que tiene una competencia más amplia que le permite dirigir una investigación también más ampliamente, con mayores facultades, robusteciendo y permitiéndole combatir entonces y perseguir con mayor facilidad y fuerza a estos grupos y nuevas formas de terrorismo y de crimen organizado que estamos enfrentando. Esto acompañado, porque nos parecía increíble, constitucionalizar una Defensoría Penal Pública que le otorga defensa gratuita, o en realidad financiada por el Estado y por ende financiada por cada uno de nosotros, a quienes nos agreden, quienes son los acusados, y dejar o seguir dejando la más completa indefensión a las víctimas. Y es donde se crea la Defensoría de las Víctimas, que se hace cargo, sí, de la Defensoría Jurídica, pero es una defensa mucho más integral que eso, es un acompañamiento. Las consecuencias que quedan las víctimas de los distintos delitos o crímenes a los que son víctimas son enormes.
Y se dice entonces que tiene que darse un apoyo integral a las víctimas. Y ahí hay una norma transitoria, por supuesto hay que hacerse cargo de crear este organismo en la ley, de que en el plazo de 1 año tiene que ingresarse el proyecto de ley para poder concretar la defensoría de las víctimas. Y yo sé, tienen que haber visto las noticias de que una semana atrás el gobierno anunció un proyecto de ley que ingresaría para crear la defensoría de las víctimas. Un proyecto de ley para crear la defensoría de las víctimas está durmiendo en el Congreso hace 15 años. Y creo que el gobierno de Sebastián Piñera, el presidente Piñera, también ingresó un proyecto. Entonces no se trata de que hayan o no hayan proyectos de ley. Lo que necesitamos es el impulso que obligue a la creación de este organismo. Sí, la izquierda de hace 2 años, la misma de la izquierda hoy día, porque hoy día van a estar de acuerdo necesariamente en crearla o de dotarla de las herramientas que hay que dotarla. Entonces necesitamos un texto constitucional que obligue a este cumplimiento de poder crear este órgano. Y después 2 medidas que están relacionadas, porque lamentablemente hoy día el crimen organizado y la delincuencia y las nuevas formas criminales están relacionadas a la inmigración ilegal. Y ahí está la creación de una policía fronteriza. Y algunos criticarán, oye, pero la crearon en un transitorio, sin claridad. Sí, porque uno no puede llegar y crear una policía con una discusión de 2 semanas con las implicancias que requiere un análisis de esas magnitudes. Y se mandata al legislador para que vea dentro de qué organismo corresponde integrar una policía fronteriza o si se crea como un órgano independiente, si depende de las Fuerzas Armadas con las limitaciones que eso puede conllevar, o si fortalecemos como policía fronteriza como tal lo que hoy día existe dentro de Carabineros o lo creamos como cuerpo distinto. Pero lo que sí tenemos claridad es que nosotros necesitamos a nuestros carabineros encargando la seguridad ciudadana. Por tanto, necesitamos un cuerpo especializado en las fronteras que se pueda hacer cargo permanente de la frontera. Porque además no sacamos nada con la norma de expulsión inmediata de quienes entren de manera ilegal o de menor breve tiempo, sino vamos a estar resguardando que no vuelvan a entrar de manera ilegal. Y ahí está la última medida, expulsión en el más breve tiempo de los inmigrantes ilegales. Y eso no implica solo devolver en aviones, sino que, por ejemplo, reconducir de manera inmediata cuando están ingresando. Porque ¿por qué tenemos que esperar a que entren? Recibirlo, lo tenemos cuánto tiempo y después se van. No, pero reconduzcámoslos de manera inmediata. Eso, por ejemplo, es una actuación. Hay que generar los impulsos necesarios para que las excusas se acaben. Hoy día vivimos en el país de las excusas. Para todo hay excusas, que no puedo hacer esto, por esto otro. Basta. Se acaban las excusas. Están las herramientas para hacernos cargo de los problemas. Muchas gracias, Beatriz. Edmundo, ¿algo que quisieras complementar? La verdad es que muy breve porque creo que Beatriz ha dicho lo fundamental, pero yo quisiera destacar lo siguiente. No existe ninguna encuesta de opinión pública que se haga hoy día en Chile, en cualquier ciudad del país, que no diga que el tema de la inseguridad y de la delincuencia es la mayor preocupación ciudadana. Y yo creo que podemos decir, quienes trabajamos en este proceso constitucional, que con satisfacción podemos transmitir se ha hecho una buena propuesta integral, completa, robusta y que establece los distintos organismos que van a permitir que el sistema funcione. Y yo creo que Beatriz ha hecho una información muy completa, así que no es mucho más lo que quiero agregar, pero sí acompañarla en la opinión de que se hizo un buen trabajo y hay una buena propuesta y hemos, por lo tanto, recogido una importante inquietud ciudadana. Muchas gracias, Edmundo. Vamos a ir incorporando algunas de las preguntas que está haciendo la audiencia en materia de contenidos. Le pido tanto a Edmundo como a Beatriz que me ayuden ahí a cada cual quiera responder la que quiera, digamos. En primer lugar, ¿cuál es el alcance del artículo 23, numeral 1, reforzado por la letra 74? Yo sé que nadie entendió casi nada, pero entiendo que es aquella norma que permite que la ley establezca limitaciones a los derechos fundamentales y que la polémica viene dada porque, teóricamente, eso establecería la posibilidad de que la ley limite derechos fundamentales y eso sería gravísimo. Ahí hay una pregunta, las voy a acumular, Beatriz, en segundo lugar, ¿o las respondemos al tiro? Vamos poniendo ya. Beatriz. Breve. Lo primero, hay que leer el artículo 23 completo. Y se los voy a leer porque se ha hablado mucho del artículo 23. Inciso primero, que al que preguntan. Solo la ley podrá limitar o restringir el ejercicio de los derechos fundamentales. Ok, la ley. Entonces estamos diciendo, el legislador puede restringirlo. Ojo, hoy día lo restringe por decreto. Mera facultad de la autoridad administrativa. Así que estamos subiendo el nivel. Al menos estamos exigiendo un debate en el Congreso. Ya no solo burocracia o discrecionalidad. Inciso segundo, los derechos consagrados en esta Constitución solo estarán sujetos a aquellos límites que sean razonables y puedan ser justificados en una sociedad democrática. O sea, ya tenemos 2 limitaciones a las restricciones que se pueden establecer. Tercero,
En ningún caso un derecho fundamental podrá ser afectado en su esencia, ni se le podrán imponer condiciones, tributos o requisitos que impidan su libre ejercicio. Por tanto, está súper bien regulado qué puede hacer la ley. Y aquí algunos dicen, y voy a sumar algo más que sí ese mito, es que entonces pueden quitarnos derechos fundamentales a través de una ley simple. Falso, porque para quitarnos o eliminar el derecho fundamental tienen que hacer una reforma constitucional que requiere un quórum de 3/5, que es más alto que el quórum que se requiere hoy día para eliminar un derecho fundamental que es 4/7. Entonces, hoy día nos restringen derechos fundamentales por decreto, eso se acaba, tiene que ser por ley, subimos el nivel, y para quitarnos cualquier derecho fundamental subimos el quórum de reforma, por tanto, están también más protegidos. Así que no es cierto que nuestros derechos queden hoy día más vulnerables. Y ahí voy a pasar el dato. Hay un muy buen video del abogado además Tomás Enrique, si quieren buscarlo en redes sociales, creo que está en Twitter, que también puede responder con más profundidad acerca de esta duda. Y ahí me gustaría complementar, ¿sí, Edmundo? Solo agregar que esta crítica se hace diciendo, mire, ustedes lo que nos están proponiendo es peor que lo que tenemos. Y no es así. Porque la actual norma constitucional, ahí dejé la Constitución vigente, pero la actual norma constitucional establece una cosa muy parecida, es un fraseo distinto, pero el contenido finalmente es el mismo. Y en consecuencia no es verdad cuando se dice que esto se está perjudicando la situación con respecto a lo que hay hoy día. Sí, y a mí también me gustaría complementar, tanto en ese argumento final, que claro, lo que dicen quienes suscriben esta crítica, en el fondo, agregando lo que ya se decía, es que en el fondo la posibilidad, por así decirlo, que establece el texto propuesto es respecto de todos los derechos fundamentales, es decir, que todos los derechos fundamentales se pueden limitar por ley, cuando la Constitución actual establece efectivamente que se pueden limitar por ley, pero solamente algunos. Y esa crítica, me permito salirme de mi rol de moderador, también es muy desvirtuable, porque eso no es así. Hoy día todos los derechos fundamentales naturalmente se pueden regular o limitar por ley. Lo que pasa es que en la Constitución actual, en cada derecho fundamental, es decir, en cada uno de los 26 numerales del artículo 19, se permite que la ley limite ese específico derecho fundamental. Y lo que hace esta propuesta es una cláusula genérica, pero el efecto a nivel de regulación legislativa es exactamente el mismo. Y como ustedes bien dicen, hoy día se puede regular por decreto. El ejemplo quizá más típico es la restricción vehicular en Santiago. Se restringe evidentemente la libertad de tránsito que nos asista a todas las personas por un simple decreto y no está por la ley. Y lo que busca esta propuesta es precisamente elevar ese estándar y no reducir ese estándar. Segunda pregunta, ¿cuál es la verdad relacionada con la subordinación del país a los organismos internacionales, ONU, bajo la nueva propuesta? Acá yo también me permito complementar la pregunta para tratar de, con interpretación, digamos, buscar la mejor interpretación de la pregunta. Lo que suele criticarse a la propuesta es que permitiría que el denominado soft law, es decir, ciertas decisiones que toman organismos internacionales que ningún chileno ha elegido y que están en Bruselas, no sé dónde, en petit comité chiquitito, sean utilizadas por los jueces chilenos para tomar decisiones, ¿no? Y lo que haría la propuesta es permitir que los jueces informen sus decisiones por este soft law o medidas de acuerdos internacionales que no son parte de tratados. ¿Qué es de cierto de esta crítica? ¿Cuál es su visión? A ver, yo creo que tampoco es justificada esa crítica, porque resulta que el artículo 3º, en su inciso 2, expresamente dice que lo que se conoce como el soft law no se puede aplicar. Dice, no tiene carácter jurídicamente vinculante. O sea, es terminante. El desmentido a esa acusación me parece a mí que está clarísimamente dicho con todas sus letras en el, insisto, artículo 3º, inciso 2. Sí, pero si puedo complementar algo, porque algunos dicen, es que por hacer referencia que existe lo están reconociendo. Hoy día, nuestra Constitución tiene dos problemas. Uno, hay una contradicción de jurisprudencia. La Corte Suprema ha entendido que los tratados internacionales están por sobre, en algunos casos, la Constitución política de la República, y aquí nosotros lo limitamos diciendo que la Constitución es la norma suprema de la nación y que las normas de derecho interno y
los tratados internacionales se entienden finalmente como normas de derecho en tren una vez que los firmamos, ratificamos, etcétera, y entran en vigencia. Por tanto, los tratados internacionales se van a tener que interpretar de manera conforme con la Constitución. Ya no la Constitución está subyugada al tratado internacional, sino que el tratado internacional se tiene que entender conforme a la Constitución. Y lo segundo que hay que agregar aquí es que aunque a algunos les duela que se diga, el soft law se aplica y de manera vinculante en el país. Los tribunales de justicia lo que han dicho es decir, el acuerdo tanto del organismo tanto ha interpretado que el tratado debe entenderse de esta manera y lo aplican de manera vinculante. Y ese es el problema. Y por eso la norma lo que dice aquí, y voy a volver a la segunda parte del inciso segundo, dice, se distinguirán las disposiciones de dichos tratados, o sea, el texto expreso del tratado, que es lo que Chile firma, de otros instrumentos internacionales que puedan asistir a los tratados en su comprensión. Los otros instrumentos que podrían asistirnos en su comprensión vendría a ser el soft law, pero que no tienen el carácter de jurídicamente vinculante. O sea, ningún juez podría decir, contrario a nuestra Constitución, que porque tal organismo interpretó tal norma de cierta forma, tenemos que interpretarla así. Eso se acaba. Y va a ser primera la interpretación conforme a nuestra Constitución, sin perjuicio de que, por supuesto, uno puede mirar en un criterio quizás hermenéutico qué se ha entendido en otros lugares con esa norma, pero deja de ser vinculante, algo que hoy día nuestros tribunales le han dado el carácter de vinculante. Muchas gracias, Edmundo, Beatriz. Y una tercera y última pregunta de la audiencia a nivel de contenidos, vinculada a las pensiones. ¿Qué piensan acerca de que se consagre la propiedad de los trabajadores de los fondos de pensiones y la inexpropiabilidad de estos, y que garantiza la provisión mixta para que cada persona pueda elegir la institución pública o privada que administre e invierta las cotizaciones previsionales? ¿Son ustedes de la idea de que de esta manera se constitucionalizaría el sistema de AFPs o no necesariamente? A ver, desde luego este es un tema que se ha comentado mucho, la palabra AFP o la sigla AFP y el concepto mismo no está en la Constitución en ninguna parte y eso no me parece a mí que sea así. Además, la norma constitucional habla de sus pensiones, sus ahorros previsionales, porque hay parte del ahorro previsional, ¿no es cierto?, que tiene un origen distinto, que no es un aporte de los trabajadores, ¿no? En el fondo, también yo metiéndome acá en la conversa, me gustan estos temas, así que, pero en el fondo, claro, lo que dice la norma es que los trabajadores vamos a tener la propiedad sobre nuestros fondos de pensiones, es decir, el actual 6% es nuestro. Y si el legislador del futuro decide aumentar esa cotización, por ejemplo, esa necesariamente va a seguir siendo de nosotros. Ahora, eso no significa que el Estado pueda hacer, con impuestos generales, solidaridad en materia de pensiones, como por ejemplo lo es la PGU actual. Entonces, una cuestión es hacer solidaridad en materia de pensiones conforme a los impuestos generales, y otra cosa es hacerlo con cargo a la cotización individual de cada uno de los trabajadores. Y voy a ir un paso más allá, aunque a algunos quizás les va a gustar menos y otros más. ¿Se podría hacer solidaridad con la cotización del empleador? O sea, ¿podría en el debate legislativo establecerse solidaridad con el aporte del empleador? Lo que no se puede hacer es con el aporte del trabajador. El ahorro del trabajador es propiedad del trabajador. Podemos discutir si estamos de acuerdo o no. Yo probablemente estaría en desacuerdo con aumentar la cotización del empleador con cargo de solidaridad. Pero esa es una discusión legislativa. Nosotros lo que estamos diciendo aquí, que el ahorro del trabajador es del trabajador. ¿Y por qué era importante consagrarlo? Porque hay quienes hace un poco más de un año atrás nos decían, no es su platita. Y yo creo que los chilenos todos sabemos que sí es nuestra platita, porque es fruto de nuestro trabajo. Y respecto a la segunda duda que dicen, oye, es que están consagrando esto, es que haya un administrador estatal y un administrador privado. Sí, es cierto, y a lo mejor algunos también preferiríamos que no estuviera a la puerta a haber un administrador estatal. Pero quizás el precio que tenemos que pagar para poder seguir manteniendo nuestro derecho a elegir. Porque hoy día se establece también en el texto constitucional la inexpropiabilidad y que el Estado no se puede apropiar de nuestros fondos. Pero si se lo damos a un ente de administración solo estatal, como algunos pretenden, porque a algunos les encantaría que en el texto no estemos consagrados a la administración privada, que puede ser AFP u otro mecanismo que pueda inventarse, estarían mucho más en riesgo nuestros fondos de pensión. Entonces, hay que mirar, ok, ¿cuál es la justificación
de que estemos reconociendo entonces a este ente estatal, porque así estamos protegiendo nuestra libertad de que pueda ser un privado el que se haga cargo, porque de otro modo, ahí sí que no iban a hacer bolsa, y lo voy a decir de manera coloquial, si dejábamos solo el administrador privado, no incluimos un administrador estatal, porque iban a querer avanzar sí o sí en dejarlo solo en administrador estatal. Y de eso sí que no podíamos estar dispuestos. Entonces, todo hay que ver el por qué se consagró entonces de esta manera. Muchas gracias, Edmundo. Beatriz, y una última pregunta que es general a propósito de los contenidos. Me gustaría, si es que algún tema que ustedes consideran especialmente relevante, que se nos quedó fuera y a ustedes les gustaría relevarlo, comentarlo brevemente. Y en segundo lugar, Edmundo bien señalaba al principio, es imposible que un texto constitucional nos guste al 100%. Puede ser algo que suelen hacer los periodistas, pregunta difícil, pero de la propuesta, si usted como tema, no necesariamente como norma específica, ¿hay algo que no les gustó tanto, que lo hubieran regulado de manera distinta, que si viene acá se fue más allá de lo que corresponde? ¿Hay algo que usted dice, esto era mejorable y no me gustó tanto como quedó la propuesta? ¿Algún tema específico que les gustaría relevar, que se nos quedó fuera? Si acaso algún tema que ustedes mejorarían de la propuesta. A ver, sí, claro que puede haber algunas normas que a mí no me satisfacen plenamente, pero no voy a contestar tu pregunta. No la voy a contestar porque no quiero motivar el que pueda incidir en algo de esto. Aquí, cuando a uno le hacen una propuesta constitucional que es un todo, yo no puedo pretender, cada chileno no puede pretender, o cada uno de los 15 millones de chilenos que votamos, pretender estar en un 100% de acuerdo con el texto. Uno tiene que mirarlo como conjunto. Y como conjunto, a mí me parece que esta es una propuesta buena, seria, robusta, potente, y que es adecuada para enfrentar el momento que vive hoy Chile. Entonces, perdona, pero prefiero no hacerlo. Yo por lo demás tuve en el proceso algunos votos disidentes, pero finalmente estamos aquí, estamos defendiendo el texto y creo que es lo correcto. Lo demás es pelos a la sopa. Yeah. Yo sí voy a responder a la pregunta, pero porque estoy de acuerdo con Edmundo, en que uno, y lo que les decía al principio, quizás también relacionado, hay que hacer una revisión general. ¿El texto es mejor o no que la Constitución vigente? En los temas relevantes, en los temas que son importantes para mí, ¿me deja tranquilo o no me deja tranquilo? Yo efectivamente, por ejemplo, encuentro que hay normas que... La paridad de salida. A mí no me gusta la paridad de salida. No he sido promotora ni defensora de la paridad de salida. Pero fíjense que incluso la voté a favor en la norma transitoria. ¿Y por qué la voté a favor? Porque es transitoria, es 60-40 y entendí que para algunos sectores en Chile esa norma era relevante. Y a mí una norma transitoria 60-40 no me generaba daño. Y en el marco general la propuesta constitucional todavía sigue siendo buena y mejor que lo que tenemos hoy día para hacernos cargo de los problemas que enfrentamos. Y por eso el llamado es que incluso esas normas que no nos gustan, podemos votarlas a favor, entendiendo además que no hay si yo redacto una constitución que a mí me gusta, en un 100% probablemente a Juan Pablo no le gustará, a Edmundo no le gustará, y a ninguno de ustedes le va a gustar en un 100%. Y la norma que Juan Pablo redacte 100% no nos va a gustar a ninguno de nosotros en un 100%, porque no hay texto que nos vaya a gustar a todos y satisfacer a todos en un 100%. La pregunta es si con esta propuesta constitucional podemos convivir, ojalá todos o gran parte de los chilenos, y si lo que no me gusta es menos importante que lo que sí me gusta y lo que me genera certezas y tranquilidades. Y a mí me pasa que la paridad de salida no es tan importante como está redactada, como las cosas que sí creo que son muy buenas de la propuesta constitucional. Y por eso me atrevo a decir cuál es la norma que no me gusta, porque incluso me atreví a votarla a favor no gustándome. Beatriz, una de las preguntas que vamos a responder el 17 de noviembre es precisamente esa, es decir, ¿esta propuesta constitucional es mejor o peor que la actual? También, otra pregunta que vamos a responder, creo yo, y es la que, por ejemplo, nosotros en Piensa estamos recorriendo las 36 comunas de esta región, informando sobre la propuesta, con sociedad civil, organizaciones sociales, juntas de vecinos, trabajadores de empresas, y la sensación ambiente, por así decirlo, es, oiga, al final, ¿cuál es la mejor manera de cerrar este proceso, ¿no? ¿Cuál es la manera de ponerle llave a la cuestión constitucional que nos tiene medio fatigados a todos? Y queremos que los políticos se preocupen de los temas que a nosotros nos importan, seguridad, salud, pensiones, vivienda. Entonces también creo yo que lo que vamos a responder el 17 de diciembre es
¿de qué manera cerramos mejor y de manera más definitiva este proceso? Hoy día quienes defienden la opción en contra se han encargado de transmitir mucho de que ellos no creen en un tercer proceso, hoy no creen en un tercer proceso. Entonces, lo que les quiero preguntar, Edmundo y Beatriz, es, a su juicio, ¿cuál es de las dos opciones es la que cierra de mejor manera y de un modo más definitivo este bucle constitucional que, me atrevo a decir, incluso a nosotros nos tiene cansados? Beatriz. A ver, yo creo que las mismas declaraciones dan cuenta. Francisco Vidal, el domingo, si no me equivoco, decía: si gana el en contra, el proceso constitucional se cierra en lo que queda de este gobierno. O sea, nos notifica él que al menos cree que con el nuevo gobierno tendríamos que iniciar de nuevo la cuestión constitucional. Luego, ayer, si no me equivoco, se firmó una declaración pública entre los sectores del en contra que hoy no estarían las condiciones para continuar con la cuestión constitucional, pero no nos dicen qué pasa mañana. Hoy no están las condiciones. El gobierno, en el proceso anterior, unas semanas antes del plebiscito, también nos dijo: si es que gana el rechazo, no hay segundo proceso. Y con Edmundo somos prueba viviente de que hubo segundo proceso. Por tanto, de ganar el en contra, no hay ninguna garantía de que esto se cierre. Ninguna. Y porque además, el proceso no solo sigue si es que hacen una nueva reforma, con nueva institución, con una asamblea constituyente, como han dicho algunos personeros del Partido Comunista. Yo creo que, como les dije antes, el peligro más grande quizás hoy día está en las reformas refundacionales que se pueden hacer en las leyes orgánicas constitucionales. Porque ese es un peligro que hoy día existe. No nos necesitan a nosotros para hacer la reforma a las leyes orgánicas constitucionales. La refundación a Carabineros puede venir por ese camino. La refundación a las Fuerzas Armadas puede venir por ese camino. La refundación al Banco Central puede venir por ese camino. Por tanto, el peligro más grande hoy día es la Constitución vigente, aunque duele decirlo. Y ahí, a diferencia de ganar el a favor, creo que se le cierran las puertas al principal argumento que han usado algunos para validar las iniciativas constitucionales. Y es decir, que el origen ilegítimo que tendría el texto constitucional. Se les acaba el argumento. La ciudadanía no se los compra más, porque les va a decir: yo aprobé en un plebiscito de salida la propuesta constitucional que fue finalmente elaborada por un órgano electo democráticamente. Se acaba. Por más que algunos vayan a querer insistir y que no va a tener una legitimidad si es que no tiene el contenido que a ellos les gustan, como han dicho algunos, la mejor opción de cerrar el capítulo constitucional hoy día es con el a favor. Muchas gracias, Beatriz. Y Edmundo, me permito agregarle a la pregunta, en el fondo, si nos pudiese, después de tu aproximación al tema, explicar de la manera más didáctica posible el tema de los quórums, de cómo, por qué va a ser con esta propuesta más difícil cambiar la Constitución que con la actualmente vigente, cómo cambia el tema de las leyes orgánicas constitucionales, el tema de los quórums, si nos podría ayudar a entenderlo mejor. Ya, partamos entonces por los quórum. Bueno, la verdad es que la Constitución establece, la propuesta constitucional establece que para modificar la Constitución se requieren 3/5. Eso significa 60%. El texto constitucional hoy vigente, que tenía 2 quórum, antes era 2/3 y 3/5, tiene hoy día una exigencia de 4/7. 4/7 es como 56%, una cosa así. Y bueno, hay una diferencia respecto a los 3/5 y por supuesto que eso la hace más vulnerable, más fácil de modificar. Y bueno, se hizo con ese propósito en algún momento determinado. Respecto a los quórum en general, desaparecen las leyes orgánicas constitucionales y hay las leyes, hay una ley electoral, ¿no es cierto? La ley electoral tiene, me parece que es 3/5, ¿no? 4/7. 4/7, ya, la ley electoral. Después las leyes institucionales y las leyes de quórum calificado. El quórum calificado es mayoría absoluta. Y eso es, no hay más, porque antiguamente teníamos las leyes orgánicas, como tú decías. Y claro, tú tienes razón. Hoy día la Constitución de 1980, o cuyos orígenes son en 1980,
es más vulnerable que lo que era antes y es más vulnerable que este texto que nosotros estamos proponiendo. Y me permito complementar eso con algo que dijo Beatriz, en orden a que no solamente en esa reforma de la actual Constitución se cambió el quórum de 3/5 a 4/7 y la hace probablemente las constituciones del mundo más fáciles de modificar, sino que además se eliminaron las leyes orgánicas constitucionales. Ley de materia de Fuerzas Armadas, Carabineros, educación, la ley electoral. Y lo que hace, entiendo, la propuesta constitucional es, dado que efectivamente hoy día tampoco van a haber en la propuesta leyes orgánicas constitucionales, los temas de leyes orgánicas constitucionales se suben a la Constitución, se ponen en la propuesta constitucional, de modo tal que para modificar esos temas es como si tuviésemos ley orgánica constitucional y se van a requerir los 3/5 para modificarla, ¿no? No sé si quisiera complementar algo más, Edmundo, respecto a este tema. Nada más el final, que yo creo de verdad que estamos en una coyuntura particularmente importante para Chile y yo quiero respaldar todo lo que ha dicho Beatriz en cuanto a la necesidad y la conveniencia para Chile de que se apruebe este texto constitucional. Yo he acuñado una frase que por ahí leí hace muchos años y que dice que una buena constitución es aquella que es capaz de diseñar un país en que tiene la política libre. Política es una constitución que hace de Chile un país políticamente libre, económicamente eficiente y socialmente solidario. Y yo creo que esta constitución sí recoge esos tres componentes y por lo tanto yo soy un entusiasta partidario de que concurramos el 17 de diciembre a aprobarla. Y en una línea parecida, también vinculada al proceso político, ¿no? Más que a la Constitución, sus cambios, sino que los efectos que la elección del 17 de diciembre va a tener en el proceso político en general. Chile, tú bien lo decías, Beatriz, o sea, estamos discutiendo reformas estructurales que se vienen, reformas en materia de pensiones, reforma tributaria. Probablemente, hay que decirlo, si bien el presidente ha optado en este caso por guardar silencio, es evidente que el gobierno está por la opción en contra, es evidente que la oposición está por la opción a favor. 2+2, de ganar el en contra, eso mejora la posición negociadora del gobierno. Si gana la opción a favor, se fortalece la oposición. Y no solamente tenemos estas reformas, vienen elecciones municipales, elecciones parlamentarias, elecciones presidenciales. Chile en estos 2 años se está jugando mucho. ¿Ustedes ven conexión causal entre la elección del 17 de diciembre y estos elementos propios del proceso político? A ver, yo creo que es evidente que el gobierno está en contra. Sin embargo, no lo va a salir a decir públicamente. ¿Y por qué creo que no lo va a decir públicamente? Porque si termina ganándola a favor, es más difícil al menos establecer que sería una derrota de ellos. Pero por el contrario, como todos suponemos que va por el en contra, de ganar el en contra, inevitablemente el gobierno y el oficialismo sale fortalecido. Y ellos necesitan fortalecerse. Llevan 2 derrotas muy contundentes. Fueron derrotados por una amplia mayoría el 4 de septiembre y fueron derrotados de nuevo en la elección de consejeros constitucionales en mayo. Ellos, para reordenarse, para volver a agarrar fuerza, para rearmarse frente a las elecciones municipales del próximo año, necesitan un triunfo, necesitan legitimarse en sus ideas. Y creo que además, aunque el resultado, creo que además el problema que tiene el en contra es que nuestras ideas, en teoría, quedarían igual de derrotadas que la de la izquierda. Sin perjuicio que yo creo que es distinto, porque el proceso anterior tuvieron todo para ganar y hicieron todo para perder. Nosotros, por el contrario, partimos con un proceso muy en contra y hemos ido subiendo en adhesión. Entonces, casi que cualquier resultado positivo, más allá de si termina ganándola a favor o no, sería gracias a las ideas que están en el texto constitucional y que por eso subió en adhesión al contrario del proceso anterior, que perdió adhesión gracias al proceso y gracias a las ideas. Pero inevitablemente eso lo van a transformar en una derrota a nuestras ideas en principio y lo van a transformar en un triunfo del gobierno de ganar en contra, y eso por supuesto que es peligroso, pero yo creo que más que guiarse por lo que hace el gobierno, porque también cuando era candidata dije, no, este proceso no se puede cerrar por cerrarse, y por eso creo que tenemos que votar con la convicción de que estamos votando por un buen texto constitucional. Sería tremendamente irresponsable, solo por anotarse un triunfo, votar por el a favor. Si hubiera sido por anotarse un triunfo, quizás tendría que haber estado por el plebiscito, por el a favor en el plebiscito de entrada, por el apruebo en el plebiscito de salida, como se suponía que iba a ganar. Entonces, no nos guiemos solo
por lo que podría ser más conveniente, sino que es importante votar por convicción. Y yo tengo la convicción hoy día de que esta es una buena propuesta constitucional para Chile. Es una buena propuesta constitucional para cerrar el proceso constitucional y para retomar el camino de progreso que necesitamos, porque lamentablemente, y nos guste o no reconocerlo, hoy estamos como estamos con la Constitución que tenemos. Muchas gracias. Beatriz, Edmundo. Sí, muy breve. Solo decir, Juan Pablo, que yo creo que lo más malo, porque finalmente la Constitución que tenemos, ya sabemos la larga vida que ha tenido y las modificaciones que ha tenido, claro, y yo creo que la propuesta que estamos haciendo es mejor. Pero a mí, si gana el rechazo, si ganara, evento en el que no he querido ponerme, ¿no? Pero si ganara el rechazo, no me preocupa tanto la sobrevivencia de la actual Constitución, sino que las consecuencias políticas que eso tendría para el país. O sea, yo creo que ahí está el más grave daño, más que el que pueda sobrevivir el texto constitucional que hoy tenemos. Sí, yo creo que es un gran punto, ¿no? Además que nadie, o sea, no digo nadie, ¿no? Al menos los tres que compartimos el panel no queremos que gane la opción en contra el 17 de diciembre, ¿no? Pero evidentemente si es que ese escenario llegase a pasar, uno también puede leer ese resultado de modo tal de que la Constitución actual es la más legitimada de la historia mundial, digamos, 2 veces en 2 plebiscitos democráticos y por lo tanto tenemos que con las reglas vigentes y la institucionalidad vigente ponernos y centrarnos a trabajar en el país, digamos. No obstante, probablemente por lo que hemos comentado acá, la mejor opción sea que gane el a favor. Vamos acercándonos a la hora de cierre. Me gustaría, Beatriz, Edmundo, a propósito de las preguntas, de lo que hemos conversado, de lo mismo que ustedes están sintiendo en las campañas, conversando con las personas, alguna idea de cierre, alguna idea final, volviendo a lo inicial, ¿no? Reforzando, quizá complementando, de lo importante de la elección del 17 de diciembre, de en qué creen ustedes como importantes líderes políticos que grupos como este, personas como las que acá nos acompañan interesadas en lo político y en lo público, pueden contribuir, dónde se puede mover la aguja, en definitiva, en términos generales, si nos pueden acompañar ahí con algunas palabras de cierre o conceptos generales en torno a lo que nos jugamos el 17 y su visión y conclusiones de esta conversación. Beatriz, por favor. Voy a salirme quizá un poco el texto porque creo que el principal llamado es a que se movilicen. Si el rechazo ganó el año pasado fue porque la sociedad civil, cada uno de nosotros nos movilizamos, hablamos con nuestros amigos, con nuestros familiares, con nuestros compañeros de curso, no tengo idea, los apoderados del curso de nuestros hijos, etc. Y es hora de movilizarse. Esta causa no la van a hacer solo los políticos, es necesario que hablemos, que la gente confía en sus cercanos, no en el político que viene a tocarle la puerta. Y por eso es tan importante que cada uno de nosotros se involucre. Si creemos que el texto es bueno, que tenemos que votar a favor, invitemos a nuestros amigos, a nuestros cercanos, a nuestro círculo, también a votar a favor. Creámonos el cuento. Si hay algo que se incorpora como novedad a este texto constitucional, es la participación ciudadana en los procesos políticos con mucho mayor fuerza. Tenemos una voz de la que hacernos cargo. Quizás si llegamos incluso a este punto es porque por muchos años nos quedamos callados. No sigamos permitiendo que las cosas pasen mientras nosotros nos dedicamos a otras cosas. Involucrémonos, hagámonos cargo, toquémosle la puerta al vecino, toquémosle la puerta a nuestros amigos, hablemosle de la opción a favor y por qué este texto es mejor. Inscribámonos como apoderados de mesa. Es importante también estar ese día defendiendo los votos. Que nos vean ahí presentes, solo defendiendo la opción a favor con un cartelito, ya marca una diferencia, ya marca que el que llega a votar vea, oye, hay alguien que cree por esta alternativa. Entonces, creámonos el cuento, seamos agentes movilizadores porque tenemos algo importante que decir y podemos ser generadores de ese cambio que necesitamos. Muchas gracias, Beatriz. Don Edmundo. Bueno, sí, muy breve. Me sumo a lo que ha dicho Beatriz, por cierto. Yo creo que estamos frente a un desafío importantísimo. Yo le atribuyo a la votación del día 17 de diciembre quizás la de mayor importancia que hemos tenido en Chile en muchos años, Esto creo yo que es mucho más importante que la elección de un presidente de la República.
yo creo que esto marca un antes y un después. Si nosotros logramos salir bien de esto, porque trae una serie de consecuencias que van unidas a esto, no por el hecho en sí mismo, ¿no? Y yo soy un convencido. Yo les quiero decir que yo estaba completamente retirado de las actividades políticas y bueno, recibí el llamado de mi partido para que fuera candidato en esta ocasión y lo hice. Estoy contento, creo que hicimos un buen trabajo, pero estoy sumamente cansado. Han sido un año agotador y lo he hecho porque creo que es sumamente importante para el país. Entonces yo creo que hay que, y en eso me sumo a lo que ha dicho Beatriz, transmitir a toda nuestra gente que es importante el desafío que tenemos por delante, que no podemos mostrar indiferencia frente a esto, porque las consecuencias que tiene una u otra votación son enormemente distintas, aun cuando las constituciones, porque si nosotros ponemos la que estamos proponiendo con la vigente y con el mamarracho que el año pasado, ¿no es cierto?, votamos en contra, bueno, nos vamos a dar cuenta que estos dos textos constitucionales tienen muchas cosas parecidas, pero tiene un significado enorme el que nosotros saquemos esto adelante. Esto es un triunfo para nuestras ideas, pero es un triunfo finalmente para el país, para Chile. Y en esa misma línea yo me aprovecho de transmitirles a ustedes que desde Piensa estamos en una activa producción de contenidos constitucionales, tales como esta guía constitucional, diversos videos en redes sociales, programas de radio, cápsulas. Por lo tanto, si a alguno de ustedes les interesa o lo instamos, si les interpreta, a compartirlo, a pedirlo, a incorporarse a nuestras listas de difusión. Y también tenemos la capacidad de, si alguno de ustedes quiere formar algún grupo para tener una conversación con un experto de Piensa, con 10, 15, 20 personas, ojalá el grupo sea lo más grande posible, pero si es chico, igual llegamos a la hora y día que ustedes nos digan, en el lugar de la región que ustedes nos digan, nosotros ponemos el café, las galletas y el experto, lo digo en serio, eso era para la risa, pero ponemos el café, las galletas y los expertos para tener esa conversación en este proyecto Piensa tu Constitución, que es el Piensa tu Constitución 3.0, esperamos que sea además el último. Y que no haya... si me permites, sí, quiero claro. agregar que este servicio además lo hacen también a domicilio, porque van a distintas ciudades de la región sí. a hacerlo, porque yo le he pedido ayuda a Juan Pablo en ese sentido y lo ha hecho de manera muy generosa y es un gran aporte. Hay que recordar que Piensas de la región de Valparaíso y nos interesa mucho abarcar, digamos, todas las comunas de la región, y en esta misma labor activa los grupos que organizamos hoy día, Chilenos de Corazón, ha tenido a lo largo de estos años una impecable trayectoria de contribuir a las distintas causas que hay que tratar de empujar, y el Centro de Valparaíso de Debate en la misma línea ha permanentemente, quizá como ninguno otro, generado instancias de conversación para elevar el debate público local y para poder conversar sobre esos temas. Así que vuelvo también a agradecer tanto a Chilenos de Corazón como al Centro de Valparaíso de Debate y naturalmente al equipo de la Fundación Piensa por todo el trabajo que han hecho, especialmente también haber generado esta conversación de hoy día. Les agradezco a ustedes haber asistido, pero por sobre todas las cosas les agradezco a ti, Beatriz, no solamente por acompañarnos hoy día, sino que, como señalaba Edmundo y en la conversación que tuvimos, por todo el trabajo que has tenido este año, que en cualquiera sea el resultado del 17 de diciembre, creo yo, aportó decisivamente a cambiar el clima y la manera de hacer las cosas y la política en nuestro país, y a ti, Edmundo, ciertamente como representante de nuestra región de Valparaíso, no solamente en esto, sino que a lo largo de décadas de representación política y de liderazgo, que hayas tomado también la decisión de, como tú dices, habían estado retirado de la política, involucrarte y poner sangre, sudor y lágrimas, como me consta que fue este año, ciertamente. Creo que los voy a interpretar a todos, agradecerles a los dos por acompañarnos, pero también por la labor que han hecho a lo largo de su vida, pero sobre todo este año, y les pido a ustedes un aplauso tanto para Beatriz como para Edmundo. Oye, muy cortito. Yo sé que es mucho lo que se dice del texto. Lo más confiable es que vayan ustedes mismos al texto y vean qué dice. Es mucho lo que se dice. El artículo 23 es el más claro ejemplo. Vayan a la propuesta, léanla.
Si tienen alguna duda, por supuesto, después pueden acudir a la Fundación Piensa, pero lo primero que tenemos a mano es el texto constitucional. Está digital, está impreso. Yo estoy convencida que al que lo lee le hace sentido, le gusta, pero lo más importante, fórmense su propia opinión, porque lo que se dice y lo que se está diciendo es mucho, y lo que es real de lo que se dice es bien poco.